Mati, y es que vea el título que tenemos acá, el asesino silencioso, el estrés, porque a veces nosotras las mujeres tendemos a vernos más vulnerables ante la tristeza, ante la depresión, y no entendemos por qué, doctor. Así que hoy justamente vamos a abordar este tema y el doctor Iván Caffarella, qué lindo apellido, doctor, un apellido muy bonito. Gracias. Nos ayuda a abordar este tema y conocer por qué asesino silencioso, doctor. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un cuadro de estrés? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Muy agradable venir a este programa a hablar de este tema específicamente porque el estrés es algo que está agobiando a la población actual. Nos está llevando, envolviendo en una serie de situaciones en donde está alcanzando límites que está llegando a enfermar a la población. ¿Por qué nos afecta el estrés? Bueno, el estrés básicamente tiene varios fenómenos a nivel del organismo. Afecta a nuestro cerebro, afecta a nuestro corazón y afecta nuestro estómago o la parte del tubo digestivo. Doctor, ahora teníamos, tal vez si nos regalan la imagen del cerebro perfecto, para que usted nos explique qué es lo que pasa exactamente cuando estamos estresados en el cerebro. Sí, bueno, el estrés genera una serie de liberación de sustancias y elementos en nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellos que nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal. En esos contamos con la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, y son elementos que para nosotros nos hacen sentir bien o mal. Si yo tengo buena serotonina, estoy bien, estoy contento, estoy con buena energía. Se me desnivela la dopamina y me puedo sentir un poco triste, agobiado, cansado, fatigado. Tengo un defecto de la norepinefrina, entonces mi nivel de energía anda abajo, o tengo un exceso de norepinefrina, entonces voy a sentirme con mucha energía. Entonces, cuando hay mucho estrés, va a afectar esa funcionalidad de esos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores también ven influenciadas algunas hormonas, sobre todo las hormonas que tienen que ver con nuestro funcionamiento metabólico, cortisol plasmático, la tiroides, doctor, también. Muy asociado a esto. Si yo tengo estrés, ansiedad, estoy angustiado, entonces mi cortisol plasmático, mi tiroides, mis hormonas pueden disfuncionar, incluso la testosterona en los hombres, sí, o las hormonas ováricas en las mujeres, los estrógenos pueden variar. Es una cadena, doctor. Es un enlace entre la parte nuestra cerebral y cómo funcionan nuestras hormonas. Doctor, ¿y qué es lo que pasa a nivel del corazón? Ok, cuando uno está estresado hay una liberación también de elementos que elevan la presión arterial. Cuando yo tengo mucho estrés, estoy muy ansioso, estoy agitado, lo que va a generar es una descarga de adrenalina, epinefrina, que son hormonas y al final son elementos que elevan la frecuencia cardíaca, suben la presión arterial. Doctor. Entonces es la típica fenómeno de la persona que siente corazón rápido, se siente con un dolor en la cabeza, enrojecimiento, a veces la gente le dice es que yo siento como un flush facial y genera una importante descarga de elementos que el corazón hace que pueda de una u otra manera hacer que aparezcan sintomatologías como sospecha de un infarto, problemas también como elevación de la presión arterial. Yo nunca tenía la presión alta, le dicen los pacientes a uno, y ahora tengo la presión alta. Entonces hay una conexión entre el exceso de estrés o el exceso de angustia con liberación de estas hormonas que hacen que el corazón genere esa descarga y genere vasoconstricción, que es elevación de la presión arterial. Doctor, ¿y qué pasa en el estómago? Porque yo no sé allá en casa, pero yo me asusto o me estreso y todo, y yo siento de verdad esa cosa fea en el estómago. ¿Qué es lo que pasa ahí? El ser humano es un sistema. Y una de las partes que a veces se ha involucrado muchísimo es la liberación de ácido gástrico. Estoy estresado, genero mucho más acidez. Tengo problemas digestivos, no como y me cae mal la comida. Bueno, todo esto está generado por la liberación de ciertos elementos, como por ejemplo a nivel del estómago genero más ácido gástrico, ácido clorhídrico. Me duele el estómago, el páncreas comienza a generar mayor liberación de jugo pancreático. Hay un viejo dicho que dice, se me riegan las bilis. Bueno, eso en realidad no es cierto, pero sí tiene algo de cierto, es decir, mi funcionamiento hígado, páncreas disfunciona, es decir, no hay una buena conexión, como no hago una buena digestión. Incluso hay una entidad en la medicina que se llaman úlceras de estrés. Hay gente que genera tanta angustia, tanta ansiedad ante un evento, ante una situación, que puede generar úlceras en el estómago. Y son úlceras que no son malignas, pero son úlceras que son sintomáticas. Doctor, hay que combatir el estrés, definitivamente, y usted nos trae propuestas para hacerlo. Así que, ¿cómo lo combatimos? Bueno, yo creo que las personas tienen que pensar que si yo estoy ante una carga de estrés, primero reconocerlo. Sí, a veces
veces estamos angustiados. Lo primero que llega un paciente a uno es porque, doctor, vengo porque creo que tengo un infarto, doctor, vengo porque tengo un dolor de cabeza horrible, doctor, vengo porque tengo una colitis terrible. Y al final hay un factor generador. Entonces, uno debe primero combatir el estrés buscando la causa inicial que le está generando. La parte de autocontrol, la parte de yoga, cosas que ayuden mucho a bajar la ansiedad, eso. Segundo, yo creo que es importantísimo que las personas entiendan que va a haber una parte recreativa, el deporte, la parte de espacios libres. Siempre se dice, doctor, ¿por qué el deporte? ¿Qué es lo que hace el deporte en mí? La actividad física genera dos fenómenos. Uno, primero mejora la parte de condición cardiovascular. Si yo hago ejercicio, mi corazón funciona mejor, tengo mejor vasos sanguíneos, mi cerebro tiene mejores neurotransmisores, entonces yo voy a tener mejor control de mis neurotransmisores, voy a estar con serotoninas más estables, dopamina más estables, y no va a tener esa alternancia tan severa que puede tener un paciente que no haga ejercicio. Por eso, la gente que hace ejercicio es gente más feliz, entre comillas, por así decirlo. Los sedentarios, los que estamos sin hacer nada. Y una forma es que hacer ejercicio me libera la tensión, me baja mucho la carga muscular, hay menos contracturas. Doctor, porque aquí tenemos una mesita, porque ahora yo le señalaba, por ejemplo, del tema del estómago, doctor, que uno llega y le da esa sensación fea a nivel estomacal, ese susto, esa angustia, se me inflama, y uno ve a aquella señora que le dice el jefe o le dice que los hijos le pasó algo, y automáticamente es cuestión de minutos y tiene la pancita que no puede ni cerrarse el pantalón, doctor. ¿Cómo combatimos esto? Ok, bueno, los alimentos tienen alguna influencia sobre nuestro sistema emocional. Sí, la parte de emociones a veces es muy influenciada por ciertos factores. Por ejemplo, vamos a hablar de los malos. Los malos entre comillas, no quiero poner aquí malo porque me encanta el café y creo que a todo el mundo le encanta una taza de café en la mañana, pero los cafeínicos, los teínicos pueden generar eso. Entonces, los tés, por ejemplo, el té negro, el café, etcétera, a veces tienen cafeína. El abuso de algunas de estas sustancias puede generar una descarga más fuerte. Entonces, la persona puede tener más elevación de la presión arterial. Si yo tomo muchas tazas de café, o de té negro, o de té verde, té blanco. Es diferente, por ejemplo, si yo quiero relajarme, puedo tomar un tecito de hierbas. Hay muchas hierbas, de hierbabuena, de menta, hay muchas de estas cosas, hierbas que no tienen efectos cafeínicos. Entonces eso favorece un poco. Doctor, si puntualmente yo soy esa persona que sé que, porque uno sabe a dónde se me va el estrés, a mí se me va el estómago. ¿Qué me recomienda usted cuando tengo un cuadro de estrés y ya yo sé que el estómago es el que se va a ver afectado? ¿Qué consumo? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? Bueno, obviamente la parte digestiva se ve muy influenciada por lo que uno come. Lo primero que todo, si es una persona que tiene mucha sintomatología de sentirse inflado, de gases, entonces tiene que tener mucho cuidado con algunos vegetales que producen esa misma distensión, ¿no? Brócoli, coliflor, repollo, apio. Entonces dejarlo de ladito, eso, cuando estoy con mucha carga. Días de carga de estrés. Y más bien pasarnos a lo que hablamos, comidas livianas, ¿no? ¿Cómo cuáles, doctor? Pescado, que es muy suave, las ensaladas que no tengan mucha fibra, el tomate, cambio, por lechuga ejemplo. Y tomate tal vez. Eso, por ejemplo, que tiene menos fibra, entonces vas a sentir menos afección, vas a sentir menos inflado, menos distendido. Por ejemplo, evitar las carnes rojas en la noche, más bien el pollo como fuente de proteína. Cuidado con los lácteos a veces tienen un fenómeno de rebote, baja mucho el ácido gástrico, pero es una proteína al final, entonces a veces una hiperacidez de rebote, entonces cuidado con los lácteos. Entonces son cositas que hay que cuidarse un poco desde el punto de vista de la alimentación cuando yo tengo una carga emocional. Y tratar de mantener más bien dietas de 5 o 6 tiempos, es decir, comer porciones pequeñas 5 o 6 veces al día. Ansiedad también, el estrés. Fíjate que mucha gente cuando tiene ansiedad lo que hace es que abre la nevera y se saca un pedazo de pan y galletas, y entonces hay una asociación también entre ansiedad y ganancia de peso. Están de la doctor, ahora que hablamos, es que este capítulo del estómago, tal vez porque me identifico con él, usted hablaba de úlceras y de cositas que se dan a raíz del estrés. ¿Cómo se denominan estas úlceras que ustedes decían? Son úlceras de estrés, así se llama. Úlceras por estrés. Y se dan por cuadros a repetición de estrés. Claro, y de hecho hay gente que cae en trastornos, por ejemplo, muy severos, de angustia, de exceso de trabajo, problemas familiares. Tú sabes que todo el mundo puede tener problemas familiares en algún momento, y esa gente comienza a tener problemas de gastritis, de ansiedad, comienza a generar mucha generación de ácido clorhídrico, y viene una respuesta de producción de úlceras, correcto. Y cuando es a nivel de intestino, cuando son esas panzas que usted dice, Dios mío, pero yo no amanecí así, ¿qué me pasó? Bueno, usualmente eso tiene que ver más bien no solo con la parte de estrés, sino con lo que hablábamos anteriormente, con lo que yo he comido.
si yo he comido de una forma inadecuada, no he mantenido mis horarios de dieta y tengo de pronto una alimentación no muy rica en vegetales, sino más bien, por ejemplo, muy alta en carbohidratos, etcétera, yo puedo tener esa sintomatología que más intestinal, temprano, más fácil. Exactamente. Doctor, sí. Usted hablaba y hemos señalado que hay que controlar el estrés. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, doctor. Entonces, ¿qué herramientas valiosas podría darnos usted? Perfecto, sí. O si me puedo tomar un medicamento, alguna vitamina. Ojalá quisiera uno algo mágico, ¿verdad, doctor? Pero, ¿qué podría ayudarme a tener un mejor manejo del estrés? Hay tres cosas que la persona debe hacer. Lo número uno es, primero, lo que hablamos, un poco de autoayuda, un poco que la persona trate de hacer autocontrol, ¿sí? Sobre todo la parte de yoga, pilates, la parte de actividad física, las partes recreativas, un hobby, buscar algo que la persona pueda hacer y donde distraer, esos espacios recreativos de las personas. Si una persona está enfocada solo en su trabajo y no busca un espacio recreativo, un poquito, eso, exactamente. Las vacaciones, por favor, tomarlas. Hay gente que acumula semanas de vacaciones y no las toman por el trabajo, que no puedo salir, que no me dan permiso, etcétera. Y creo que siempre debe quedar algo claro, nadie te va a un consultorio y te dice tengo estrés, jamás. Entonces, primero es, si uno está con una sintomatología, y en algún momento lo comentaba aquí con una de tus compañeras, y es que la gente somatiza hoy en día mucho, y el somatizar significa que comienzo a tener síntomas, pero es por el estrés, dolores de cabeza. Hablando de síntomas, el famoso, que yo, doctor, el famoso mono. A veces usted no se puede, usted dice, trato de doblarme y no puedo, tengo esa pelota que a todo me duele, y entonces que empieza uno, se automedica y se toma antiinflamatorios para poder zafarse un poquito. La gente utiliza mucho Val del vecino, que son los primeros claro, y uno le dice, aquí. Vecina, usted no tiene una pastillita que me ayude, que estoy contracturada, claro. Y uno lo asume que es una contractura y no estrés. Un punto importante es decir, estoy estresado, es decir, estoy con una carga de exceso de ansiedad, de angustia, de estrés. Entonces, buscar ayuda profesional está bien. Hay un grupo grande de profesionales que pueden ayudar en esto, psicólogos, psiquiatras. A la gente le dice, no, yo viendo del psiquiatra, ¿por qué tengo que ir al del psiquiatra? Yo no estoy loco. Claro. Y eso es falso, o sea, es decir, el psiquiatra es una persona que te puede orientar. Entonces, hay gente que está muy metida en ese campo, el famoso coaching hoy en día. Todas esas cosas ayudan mucho a que la persona pueda orientar esa energía que en este momento está generando, sí, que puede ser una energía negativa en algún momento, es decir, la carga de trabajo puede generarse más bien en un problema. Hay mucha gente que comienza a decir, tengo problemas de memoria, ¿sí? Se me están olvidando las cosas. Bueno, en realidad no es un problema de memoria, es un exceso de información que te está llegando por la sobresaturación. Porque a mí a veces me pasa y me da un susto. Claro, entonces imagínate, te llega un mensaje, mándeme el mail, porque no contestó el teléfono, recíbame esta información, haga esta y si es la señora con los chiquitos, que la tarea del niño, que ir a traerlo al otro a las clases de no sé qué, y que el esposo la llamó que no, doctor, no se puede. Pero ¿cómo me desconecto yo de eso, doctor? Siempre debe existir espacios durante el día donde yo debo trabajar mi angustia, mi estrés. Hay gente que le gusta la oración, la meditación, un montón de esos espacios, una lectura, un momento uno de relajarse un poco y bajar un poco la angustia. Eso ayuda mucho a que la persona pueda durante el día bajar un poco su nivel de estrés. Segundo, y creo que lo más importante es identificar y reconocer que uno anda con una carga de trabajo, o de estrés, o de la parte laboral, familiar, sí, porque es la mejor forma de uno poder entender y dejarse guiar por una persona más. Doctor, una consulta, porque aquí tenemos esta mesa como con alimentos y cositas. Por ejemplo, a mí me han dicho particularmente que un bananito ayuda a bajar el estrés. Cómase un bananito, tómese un tecito. Son prácticas que podríamos tener sencillas, doctor. Particularmente el banano nos puede ayudar. Es interesante. Fíjate que hay un viejo dicho de los abuelos que le decían a uno, tómase un vasito de leche con un banano en la noche. Sí, ese es cierto. Se supone que el banano tiene unos ciertos elementos que hay sustancias que ayudan a favorecer el sueño. Es igual así como, por ejemplo, algunos vegetales, la vitamina C, ayudan algunos contenidos a producir ciertos neurotransmisores, mejorar la producción de melatonina, que es el inductor del sueño en el cerebro, y entonces puede apaciguar un poco eso. Ahora, tampoco es decir que debe comerse un racimo de bananos al día, ¿no? No, porque si no ya es el colmo, ¿no? Ya estamos hacia el otro lado. El extremo. Exactamente. Pero digamos que puede ser, son elementos que ayudan.
Por ejemplo, hablaba de los té, las bebidas aromáticas, eso ayuda también, relaja, entonces ayuda un poco la parte de los verdes, lo que hablamos. ¿Por qué las espinacas? Porque también he escuchado y que si uno cocina espinacas y todo, que eso también le ayuda a uno a relajarse un poquito. Hay elementos dentro de las mismas plantas, dentro de los mismos alimentos que tienen sustancias que pueden beneficiar y apaciguar un poco la ansiedad, la angustia. Sobre todo espinaca, banano, todas las que son bebidas aromáticas. Algunas frutas, doctor, algunas semillas, porque aquí tenemos también... Almendras, nueces, también tiene un factor favorecedor. Primero que todo, son elementos que uno puede bajar un poco la angustia. En vez de comerte una galleta con un chocolate, prefieres que me comas una nuez o una almendra que tiene factores, primero, nutricionalmente más beneficiosos, y segundo, tiene un factor que es baja la angustia. El masticar, el comer despacio, eso le iba a decir, ayuda bastante a bajar esa angustia. Porque uno a veces busca algo como para picar, para morder, porque necesito como que me suene. Yo no sé si les ha pasado que si suena como que uno siente que se libera un poquito, yo no sé claro, por qué, claro. pero sí ayuda. ¿Has visto el truco de todas las comidas rápidas, todo lo que viene en paquetito, todo tiene un crunchy? Bueno, ese crunchy es porque eso te genera gusto y saciedad, y tú masticas y ese crunchy te da más gusto. Pero si yo encuentro o puedo reemplazar ese crunchy en algo saludable, doctor. Con esto, por ejemplo, las almendras son excelentes, las semillas son muy buenas, obviamente tampoco. Yo no me voy a sentar con un kilo de almendras. Exactamente. Recordemos que aquí todo con medida, todo con moderación funciona perfecto. Pero estamos buscando que cuando yo siento ese pico de estrés, en lugar de ir a comerme una cochinada, como le decimos popularmente, agarro las semillitas. Prefiero una semillita y cojo 10 almendritas despacito, y con esas 10 almendras me las comienzo a masticar lentamente y me las voy comiendo durante el día. Puede durar una hora comiéndome cada almendrita, y ahí voy despacio masticando, y eso baja mucho la angustia. La persona se siente un poco más relajada, se siente que no tiene la ansiedad de ir a abrir un paquete de galletas o de otra cosa para calmar esa ansiedad. ¿Okay? Doctor, y ahora sí, el tema del tecito, porque ¿cuál abuelita no le recetaba a uno el tecito en la tome mijita, tómese este tecito que le va a ayudar para el examen, bueno. Yo creo que aquí es importante definir, bueno, están los tés que tienen teína, que son el té negro, el té verde, el té blanco, esos tés son un poco estimulantes, entonces digamos es como el café, funciona muy parecidos al café, entonces yo diría que, bueno, está bien, tomémoslo como un inicio de la mañana, algo reforzar la tarde. Pero si yo quiero sentirme un poco más relajado y todo, incluso por ejemplo en la noche, una bebida aromática, té de hierbas, cualquiera los quiera, los relaja, menta, todos esos tés funcionan, incluso tienen muchos aspectos digestivos. Entonces son elementos que tenemos en casa, fáciles de utilizar, que nos ayudan mucho a bajar un poquito nuestra angustia, nuestra ansiedad, y que no te van a quitar la angustia, porque eso es algo mayor. En algún momento hablábamos ahora de por qué los hombres y las mujeres manejaban un poquito más mal, las mujeres, la angustia y la ansiedad. Bueno, es porque la mujer tiene una carga un poquito, maneja más la parte de pensamiento más emocional y el hombre más racional. Pero al final, la mujer o el hombre, cualquiera se va a ver beneficiado de cualquiera de esos elementos. O sea, no importa cuál sea y cómo lo maneje su forma de pensamiento y su procesamiento. Simplemente lo que va a hacer es que va a buscar un fenómeno o algo para que baje su estrés. Doctor, ¿qué pasa con aquel hombre que no pegó un ojo en toda la noche, la señora que no durmió, estoy estresada, los problemas me dan vueltas, me levanto? ¿Qué hago esa mañana que ya ni siquiera estoy descansada, doctor, y siento ese estrés que me va a matar, que estoy agobiado o agobiada? Yo creo que lo primero que uno debe hacer es, número uno, bueno, aparte de lo que hemos hablado de la parte de nutrición, debe buscarse un mecanismo, ya sea en la parte recreativa o un mecanismo desde el punto de vista personal, identificar el factor que le está generando ese estrés y tratar de solucionarlo. Mientras tú no soluciones el factor generador de estrés, va a estar ahí. Seguir ahí. Hay mucha gente que me dice, pero entonces ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones? ¿O qué hago? ¿Me retiro del trabajo? Hay gente que te dice incluso que es, me retiro del trabajo. O los hijos, de no echar a los hijos de la casa. Entonces, ahí lo que hay que ver es hablar cómo es que uno está realmente manejando la situación. Posiblemente no la está manejando de la mejor manera. Entonces, ahí es donde uno debe buscar un poquito de ayuda profesional y te ayuda a enfocar cómo llevar ese problema, cómo enfocarlo, cómo llevarlo mejor, porque a lo mejor estás hasta aquí y no logras ver un poco más allá de cómo solucionar el problema. Entonces, ahí es donde la ayuda profesional tiene un poquito más de cabida que cualquiera de las otras cosas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Excelentes recomendaciones y muy valiosa su participación en esta mañana, más con ese asesino silencioso que es el estrés. Claro.